Sean todos muy bienvenidos a este curso de la ley del seno y primeramente necesitamos pasar un pequeño concepto antes de mostrarle lo que vendría a ser esta fórmula para resolver cualquier tipo de triángulo, pero más bien va más centrado a los triángulos oblicuángulos. Primeramente, nosotros necesitamos saber cómo nombrar los ángulos de los triángulos. En este caso, la primera recomendación es que todos los ángulos, sin importar el orden, necesitamos nombrarlos con las letras A, B y C mayúsculas, en este caso, y los lados necesitamos nombrarlos con las letras A, B y C minúsculas. La primera cosa que necesitamos saber es que no importa el orden en la cual nombremos, no importa si en esta parte pongo el A, en esta parte pongo el B o en esta parte pongo el C. Tranquilamente también puedo quitar nuevamente todo esto y a este ángulo le puedo llamar a este ángulo le puedo llamar B y a este ángulo le puedo llamar C. Lo que sí necesito hacer sí o sí es que si es que este ángulo de acá se llama A, el lado que está enfrente de este ángulo necesariamente se va a tener que llamar A, pero minúscula. Así también con el ángulo B, el lado opuesto se tiene que llamar B y el lado opuesto del ángulo C se tiene que llamar el lado C, pero en minúsculas. En este punto nosotros ya sabemos cómo vamos a nombrar los ángulos y los lados de un triángulo oblicuángulo. Ahora vamos a resolver este primer planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Acá, este pasamos acá y este acá. Bueno, entonces, la ley del seno nos dice que el lado A dividido el seno del ángulo A es igual al lado B dividido el seno del lado B. Y esto a su vez es igual al lado C dividido el seno del ángulo C. Esta es la ley del seno. Yo cómo puedo identificar en qué situaciones yo voy a utilizar esta ley de acá. Bueno, la primera característica que yo necesito es saber un ángulo, su par y cualquier otra información. Esa es la única característica que yo necesito identificar dentro de un triángulo oblicuángulo para que yo pueda saber si es que voy a utilizar la ley del seno. Entonces, en este caso acá, en este problema a mí que se me plantea, me dice, en un triángulo tenemos el ángulo A que mide 50 grados, el ángulo B mide 30 grados y tenemos al lado A que mide 10. Determina la longitud del lado B, que también puede ser la medida, la distancia, se nos puede plantear en cualquier forma, pero en este caso entonces yo tengo que, voy a eliminar todo esto, así nombramos de forma adecuada nuestro triángulo. Vamos a quitar todo esto nuevamente. Entonces, este es nuestro lado A, este es nuestro lado B y este es nuestro lado C. Ahora, entonces yo tengo que mi ángulo A mide 50 grados, que mi ángulo B mide 30 y tengo la información de uno de los lados que es el lado A que mide 10. Entonces, yo necesito saber, esta es mi incógnita, la longitud del lado B. Entonces voy a alejar un poco esto de acá para que podamos realizar la operación en este lado. Primero voy a volver a escribir toda la ley del seno acá arriba. Seno, disculpen acá, primeramente es A sobre el seno de A es igual a B sobre
seno de B y esto a la vez igual a C sobre el seno de C. Entonces, lo que yo necesito identificar en este momento es, yo solamente voy a utilizar dos de las tres fórmulas que se encuentran en todo esto. Lo que yo necesito identificar es que si tengo el par número uno, si tengo el par número 2 o si tengo el par número 3. Al identificar que yo tenga la información del lado A y del ángulo A o del lado B con el ángulo del B o del lado C con el ángulo del C, ahí yo automáticamente ya voy a saber que puedo utilizar esta fórmula. Lo siguiente que necesitamos saber es la otra información y la incógnita que tenemos. En este caso, yo acá ya voy a reemplazar que ya tengo ya la información del lado A que es de 10 y esto es igual a dividido el seno, porque este es parte de nuestra fórmula, de 50 grados. Y ahora, ¿cómo yo voy a saber cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? Si voy a utilizar esta fórmula o esta fórmula. El paso es que nosotros necesitamos saber eh, cuál es la otra información y cuál es la otra incógnita que nosotros tenemos. En este caso, la otra información que tenemos es que nuestro ángulo B mide 30, entonces ya sabemos que vamos a utilizar el seno del B y nuestra incógnita es la longitud de B. Entonces, la longitud de B es nuestra incógnita y el seno de 30 grados acá es lo que reemplazamos. Acá yo ya tengo entonces lo que necesito. Simplemente lo que cuando la incógnita queda en la parte de abajo, nuestro despeje se nos facilita muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo necesito despejar la B de acá, solamente paso este seno de 30 grados que le está dividiendo al B, paso al otro miembro a multiplicar a estos dos. Entonces, ¿cómo va a quedar mi fórmula? Mi fórmula entonces queda de la siguiente manera. Me queda que el seno de 30 grados le multiplica a 10 dividido el seno de 50 grados. ¿Por qué acá yo estoy poniendo paréntesis? Porque en el momento en el que yo vaya a poner en la calculadora todo esto, a mí me puede confundir, o sea, la calculadora se puede confundir que va a multiplicar primero estos dos y después lo divide por este, pero yo necesito que estos dos se dividan y que esté multiplicado por este. Entonces, si es que ponemos en la calculadora el seno de 30 grados, abrimos un paréntesis, ponemos 10 dividido el seno de 50 grados, nos va a salir que es igual a 6,52. Este es entonces la longitud del lado B, es 6,52. En algunas calculadoras sale 6,53 directamente, depende mucho de la calculadora, pero en mi caso, por ejemplo, me salió 6,52, 70, 36 y decimales. Entonces, si quieren más exacto, pueden poner 6,52, 70, ¿verdad? Porque cuanto más decimales, más precisión. Pero en este caso, este es el resultado.